El libro que explica por qué algunos negocios inspiran, atraen clientes y crecen y otros solo compiten por precio. En este episodio voy a resumir Empieza con el porqué de Simon Sinek. Una idea poderosa. La gente no compra solo lo que haces, compra por qué lo haces. En pocos minutos verás cómo definir tu porqué para diferenciarte, conectar con tus clientes y alinear a tu equipo con máxima eficiencia y mínimo esfuerzo. Soy Octavio Landa de Landa Empresarial. Convierte tu camino al trabajo en una escuela de negocios. Oye, fíjate que es fascinante observar a alguien hacer fila por, no sé, 3 horas bajo la lluvia temblando de frío, solo para comprar un teléfono de última generación. Sí, claro, y más cuando cruzas la calle y hay una tienda vendiendo un aparato que hace exactamente lo mismo, ¿no? Exacto. O sea, con especificaciones casi idénticas, pero pues por la mitad del precio. Cualquier análisis puramente transaccional te diría que ese comportamiento es absurdo. Totalmente irracional. Sí, no hay lógica financiera ahí. Sin embargo, ocurre todos los días. Y la razón detrás de esto no tiene absolutamente nada que ver con hojas de cálculo ni con esta relación de costo-beneficio. Es pura biología. Y representa uno de los misterios más grandes para cualquier persona que intenta sacar adelante un negocio. Porque, a ver, la expectativa tradicional es que el mercado es racional. Ujú. Que la gente piensa sus compras. Pues la gente automáticamente va a comprar. Pero cuando entramos al terreno de la lealtad extrema, esa supuesta racionalidad se desmorona por completo. Vemos que las decisiones más importantes de los consumidores nacen de un lugar muy distinto. Bueno, vamos a desempacar esto, porque el tema de hoy es crucial. Nuestra inmersión profunda se centra en la premisa del libro Start with Why, o Empieza con el porqué, de Simon Sinek. Un librazo, la verdad. Sí, y basándonos en los extractos clave de este texto, nuestra misión hoy es transformar este conocimiento en una guía súper práctica. No nos vamos a quedar en teoría corporativa aburrida, ¿eh? Esto es motivador y de aplicación inmediata para dueños y dueñas de pequeñas y medianas empresas. Qué buena falta hace. Totalmente. Es la clave para dejar de pelear por centavos y empezar a crear una lealtad real. Sí, el planteamiento base es, digamos, engañosamente simple. O sea, la gran mayoría de las empresas saben qué hacen. Ajá, o sea, los productos. Exacto. Venden zapatos, ofrecen servicios contables, hacen software. Luego, algunas de esas empresas saben cómo lo hacen. Tienen claro su diferenciador o su propuesta de valor. Su salsa secreta, digamos. Ándale, su salsa secreta. Pero muy pocas empresas saben por qué lo hacen. Y ojo aquí, porque el por qué no es hacer dinero. El dinero es, pues, un resultado. Claro, una consecuencia. Así es. El por qué es el propósito. Es la causa o la creencia central que justifica que ese negocio existe en primer lugar. Y ese por qué es la diferencia entre un negocio que apenas sobrevive y uno que lidera su mercado. Ahora, para entender cómo inspirar de esta manera, creo que primero tenemos que hablar del error que casi todos cometen al intentar crecer, que es, básicamente, manipular en lugar de inspirar. Híjole, sí, la trampa de la manipulación. Sí, o sea, imagínate, tienes tu negocio, ves que las ventas bajan un martes y entras en pánico. ¿Cuál es la primera reacción de casi cualquiera? Bajar los precios. Exacto. Bajar el precio, o lanzar una promoción de 2x1, o usar, no sé, apelar al miedo, tipo, compra hoy o te vas a arrepentir. O presión social, esa de 4 de cada 5 dentistas lo recomiendan. O incluso, confundir la innovación con la simple novedad. Que eso pasa muchísimo. O sea, hay que ser claros con quienes nos escuchan. La manipulación funciona. Sí, claro, a corto plazo da resultados. Exacto. Nadie dice que no genere transacciones. Un ejemplo clarísimo que se menciona es el del teléfono Razr de Motorola, por ahí de principios de los 2000. Uy, sí, el de tapita de aluminio. Ese mero fue un éxito brutal en ventas porque era una novedad estética increíble, súper delgado, llamativo, pero Motorola cometió el gran error de confundir esa novedad con verdadera innovación. Claro, porque la novedad pasa rapidísimo. A los 2 años llegó la competencia con teléfonos igual de delgados, y como Motorola no tenía un porqué profundo, la gente simplemente se fue a la siguiente cosa brillante. Se volvieron un producto genérico. Exacto. La manipulación funciona hoy, pero destruye los márgenes de ganancia mañana. Y lo peor, no crea ni un gramo de lealtad.
Es un ciclo adictivo. Es que fíjate, competir por precio es literalmente como ser un adicto. El subidón a corto plazo es fantástico. O sea, ves la caja sonar y dices, wow, vendimos muchísimo hoy. Sí, sientes que ganaste. Pero cada vez es más difícil dejar el hábito. Tus clientes se acostumbran a solo comprar en rebaja. Entonces cada vez tienes que vender más solo para mantenerte a flote, hasta que tu negocio se vuelve, pues eso, un commodity, una mercancía más. Y si conectamos esto con el panorama general, las pequeñas o medianas empresas simplemente no pueden darse el lujo de jugar el juego del precio contra los gigantes corporativos. No, te comen vivo. Literalmente, Walmart o Amazon pueden perder millones en un trimestre solo para sacarte del mercado. Las pymes tienen que jugar otro juego, el juego de la lealtad. Y la lealtad real ocurre cuando los clientes están dispuestos a rechazar un mejor precio o un mejor producto en otro lado solo para seguir haciendo negocios contigo. ¡Qué fuerte eso! ¿Rechazar un mejor precio solo por quedarse contigo? Entonces, si la manipulación es esta adicción tan peligrosa, ¿cuál es el antídoto? Pues la respuesta está en la estructura misma de la comunicación y, curiosamente, del cerebro humano. Aquí entra lo que el autor llama el círculo dorado. A ver, explícanos eso. Imagina una diana, como un tiro al blanco con 3 círculos. El círculo exterior es el qué, el círculo de en medio es el cómo, y el centro, el núcleo, es el por qué. O sea, ¿de afuera hacia adentro? Exacto. Y la regla de oro aquí es, la gente no compra qué haces, compra por qué lo haces. Totalmente. Como el ejemplo de Apple, ¿no? Claro. Si Apple fuera como el resto de las empresas, su mensaje iría de afuera hacia adentro. Dirían algo como, hacemos computadoras geniales, están bien diseñadas y son fáciles de usar. ¿Quieres comprar una? Que es súper racional, pero súper aburrido. No te mueve nada. Exacto. Pero Apple comunica desde el centro hacia afuera. Empiezan con su porqué. Dicen, en todo lo que hacemos creemos en desafiar el status quo. Creemos en pensar diferente. ¡Wow! Sí cambia todo. ¿Sí? Y luego siguen con el cómo. La manera en que desafiamos el status quo es haciendo productos bellamente diseñados y fáciles de usar. Y terminan con el qué. Da la casualidad de que hacemos computadoras geniales. ¿Quieres comprar una? Es brutal la diferencia. O sea, no venden computadoras. Venden el desafío al status quo. Y por el otro lado, tienes el caso de TiVo, que me parece trágico. Uy, sí. El caso de TiVo es el contraejemplo perfecto. Tenían un producto increíble. O sea, el mejor que del mercado. Podías pausar la tele en vivo, saltarte los comerciales. Era magia en ese entonces. Sí, una tecnología revolucionaria. Pero fallaron comercialmente al principio porque vendieron características racionales en lugar de una creencia. Su publicidad era tipo, tenemos un disco duro de no sé cuántos gigas que pausa la señal. La gente se quedó con cara de, ¿qué es esto? Exacto. No conectaron. Y todo esto tiene una explicación biológica fascinante. El nivel del qué, las características y los datos corresponde a nuestro neocórtex. La parte racional del cerebro, ¿no? Así es. Es la parte más nueva evolutivamente, que procesa el pensamiento racional y el lenguaje. Pero los niveles del cómo y el por qué corresponden al cerebro límbico. Ah, el cerebro emocional. Exacto. Es el responsable de nuestros sentimientos como la confianza y la lealtad. Y es el que toma las decisiones de comportamiento. Pero ojo, el cerebro límbico no tiene capacidad para el lenguaje. A ver. Aquí me surge una duda. Si el cerebro límbico controla las decisiones de compra, pero literalmente no tiene el lenguaje, ¿cómo se supone que un pequeño empresario venda algo si el cliente ni siquiera puede explicar con palabras por qué lo quiere? Es una excelente pregunta. Y por eso mismo, el por qué debe liderar. Como el cliente no tiene las palabras, tú como empresa le das esas palabras a través de tu propósito. Ya entiendo. Los productos, o sea, el qué, son solo la prueba tangible de las creencias de la empresa. Hay una cita de Henry Ford que ilustra esto perfecto. Decía, si le hubiera preguntado a la gente qué querían, me habrían dicho que un caballo más rápido. Claro, porque la gente piensa desde lo que ya conoce, desde su parte racional. Exactamente. El líder de un negocio no da lo que se pide racionalmente, da lo que se siente correcto. Habla directo al cerebro límbico. Oye, y aquí es donde se pone realmente interesante,
porque esto no solo aplica hacia los clientes. Un negocio no puede inspirar a sus clientes si no inspira primero a sus propios empleados, ¿cierto? Totalmente. Si no hay convicción adentro, se nota afuera. El ejemplo de Gordon Bethune en Continental Airlines es buenísimo para entender esto. Ah, sí, la aerolínea que era un desastre. Era considerada la peor aerolínea de Estados Unidos. El servicio era pésimo, los empleados estaban súper desmotivados, y llega Bethune y la transforma en la mejor. ¿Y sabes cómo lo hizo? Pues supongo que no fue comprando aviones nuevos. Para nada. Usó a la misma gente y los mismos aviones. Lo que hizo fue construir confianza. Les dio un porqué en el que creer y creó un ambiente donde los empleados se sentían seguros. Es que eso es vital. Me recuerda al caso de Herb Kelleher en Southwest Airlines, que cometió, digamos, la gran herejía del servicio al cliente. Uy, sí, la de poner a los empleados primero. Exacto. Siempre nos dicen, el cliente siempre tiene la razón, pero Kelleher decía, no, mis empleados son primero. Incluso llegaba a despedir a clientes abusivos para proteger a su equipo. Es que imagínate la lealtad que eso genera internamente. Sinek usa una analogía preciosa sobre esto. El trapecista del circo. A ver, cuéntanos. Piensa en un trapecista. El circo siempre le pone una red de seguridad abajo. Con esa red, el trapecista se atreve a tomar riesgos, a innovar, a probar saltos nuevos y, al final, a dar un mejor espectáculo. Pero si le quitas la red, el trapecista solo va a hacer lo mínimo indispensable. Los saltos más seguros, sin arriesgar nada. En una pyme, la verdadera innovación no viene del dueño encerrado en su oficina. Viene de la gente que está en la trinchera. Totalmente. Viene de los empleados de primera línea que sienten que tienen esa red de seguridad, que saben que su jefe los respalda. Así es como se atreven a proponer y a tratar al cliente de maravilla. Y para crear esa red, necesitas un líder con claridad. Pero ojo, que no es lo mismo tener energía que tener carisma. Es una distinción súper importante. La energía emociona, pero el carisma inspira. Sinek compara a Steve Ballmer con Bill Gates en Microsoft. Ballmer brincaba en el escenario, gritaba, sudaba, pura energía. Sí, te emocionaba en el momento, pero salías de ahí y se te pasaba. Es que es mucho más introvertido, inspira. Tiene un carisma que viene de la claridad absoluta de su porqué. Un líder de una pyme debe enfocarse en liderar el movimiento, en ser esa brújula, mientras contrata a personas que sepan cómo construirlo. Pero a ver, digamos que haces todo esto bien. Inspiras a tu equipo, conectas con los clientes y entonces llega el éxito. Tienes más ventas, abres sucursales. Y justo ahí, el éxito trae consigo la mayor amenaza para cualquier empresa. Lo que Sinek llama la división o the split. Exacto. Es cuando el qué se separa del por qué. O sea, los resultados financieros y el dinero empiezan a opacar el propósito original. Pasa muchísimo cuando las empresas crecen. El fundador ya no puede estar en todas partes, entran nuevos directivos y de repente todo se vuelve sobre las métricas y los márgenes. Como el caso de Walmart. ¿Por qué? Muy claro. Ayudar a las comunidades y a sus empleados. Ofrecer precios bajos era solo el cómo lograban ese propósito. Pero cuando Walton murió y entraron los nuevos ejecutivos, Se enfocaron solo en bajar los precios, a costa de lo que fuera. así es, olvidaron a los empleados y a las comunidades. Se dio la división. En contraste, tienes a Jim Sinegal en Costco, que logró mantener vivo su propósito. Pagaba mejor a sus empleados, les daba buenos seguros de salud y aunque Wall Street se quejaba, Costco generó una lealtad tremenda y un éxito sostenible. Entonces, ¿qué significa todo esto para un emprendedor que nos esté escuchando? Significa que tener un porqué no es solo una frase bonita para la pared de la oficina. Es un filtro hipereficiente para tomar decisiones. Y aquí entra mi metáfora favorita del libro, la prueba del apio. Uf, buenísima. Explícala porque de verdad cambia la forma en que ves tu negocio. Haz de cuenta que vas al supermercado y en el camino te encuentras a varios amigos o expertos que te dan consejos. Uno te dice, oye, tienes que comprar M&M's. Otro te dice, no, lo de hoy son las galletas Oreo. Alguien más te sugiere leche de arroz y otro te jura que el secreto del éxito es comprar apio. Y tú como dueño de negocio que quiere probar todo para crecer, vas y compras todo.
Exacto. Llegas a la caja registradora con M&M's, Oreos, leche de arroz y apio. Gastaste muchísimo dinero. Y peor aún, si alguien ve tu carrito, no va a entender qué tipo de persona eres o en qué crees. Es un caos. Un mensaje totalmente confuso. Pero ¿qué pasa si antes de ir al súper tienes claro tu por qué? Digamos que tu propósito es estar siempre saludable. Ah, pues automáticamente el filtro funciona. Claro, pasas por el mismo pasillo, escuchas a los mismos expertos, pero ahora filtras todo con tu por qué. Automáticamente ignoras los M&M's y las Oreos, solo compras el apio y la leche de arroz. Ahorraste dinero, ahorraste tiempo, y cuando estás en la caja, cualquiera que vea tu carrito sabe exactamente en qué crees. Así es, lo que plantea una pregunta importante. ¿Cómo puede una pyme evitar convertirse en una máquina corporativa sin alma? La respuesta es la disciplina. Claridad en el por qué, disciplina en el cómo y consistencia en el qué. Mantener el carrito solo con el apio. ¡Wow! Me encanta. Y bueno, la idea de este análisis no es solo quedarnos reflexionando. A quienes nos escuchan, recuerden que competir por ser el mejor es súper agotador y muchas veces inútil. Pero competir contra ti mismo, impulsado por un propósito, eso es lo que de verdad cambia las reglas del juego. Totalmente de acuerdo. Así que prometimos sugerencias prácticas, directas y fáciles para aplicar hoy mismo en su pyme. Aquí va la lista. A ver, venga. Sugerencia número 1. Encuentra el verbo, no el sustantivo. Esto significa que hay que dejar de usar palabras vacías en los valores de la empresa. Nada de tener un póster que diga innovación o integridad. Sí, eso no le dice a la gente qué hacer. Exacto. Cambien las acciones claras. En lugar de innovación, pon mirar el problema desde otro ángulo. En lugar de integridad, que sea hacer siempre lo correcto. Verbos, acciones. Me gusta. La sugerencia número 2 sería: invierte el discurso de ventas hoy mismo. O sea, en tu próxima reunión o en tu siguiente post en redes sociales, no empieces hablando de tus productos. Ajá, empieza por el centro del círculo. Exacto. Empieza explicando en qué cree tu empresa y luego muestra tus productos como la prueba tangible de esa creencia. Van a notar un cambio inmediato en cómo responde la gente. Definitivamente. Sugerencia número 3. Aplica la prueba del apio. O sea, antes de contratar a un consultor carísimo, de abrirte un TikTok solo porque sí, o de lanzar un descuento gigante, pasa la idea por el filtro de tu por qué. Y si no encaja, para afuera. Exacto. Si no es apio, descártalo sin remordimientos. Sugerencia número 4. Trata a tu equipo como el cliente número 1. Crea esa red de seguridad de la que hablábamos. Híjole, esta es clave. Sí, si mañana te toca respaldar a un empleado ante un cliente verdaderamente abusivo, hazlo. La confianza que vas a generar en tu equipo se va a traducir en un servicio excepcional para los buenos clientes. Así es. Y la sugerencia número 5 sería: deja la adicción a los descuentos. Frena esa manipulación de precios. En lugar de estar ofreciendo 2x1 a cada rato para competir, mejor agarra ese margen de ganancia e inviértelo en mejorar la experiencia de ese 15 o 18% de clientes que ya creen en ti. Los famosos adoptantes tempranos. Exacto. Premia la lealtad, no la transacción barata. Y finalmente, sugerencia número 6. Deja de vigilar a la competencia. Cambia tu métrica de éxito. En lugar de estar preguntando en la junta cómo vencemos al de enfrente, la pregunta de tu equipo todos los días debe ser cómo hacemos un trabajo mejor hoy que el que hicimos hace 6 meses. Competir contra uno mismo es muy poderoso. Totalmente. Pues mira, hemos cubierto muchísimo terreno hoy. Y para cerrar, me gustaría dejar sobre la mesa una idea para que la audiencia se la lleve a casa. Claro, estoy convencida de que este material da para reflexionar profundamente. Y fíjate, mi pensamiento final para quienes nos escuchan sería este. ¿Qué pasaría si dejáramos de obsesionarnos con lo que hace el competidor de enfrente y empezáramos a ver nuestro propio negocio como un movimiento social? ¿Qué concepto tan interesante? ¿Un movimiento social? Sí, porque al final del día la verdadera prueba de fuego es esta. Si tu empresa cerrara sus puertas para siempre el día de mañana, ¿alguien además de tu familia y tus empleados la extrañaría de verdad? ¿Harías un hueco en tu comunidad? Esa, me parece, es la verdadera medida de un porqué poderoso. Escuchaste varias acciones prácticas, pero quiero que recuerdes algo importante.
No se trata de hacerlas todas, se trata de empezar por una. Elige una sola acción, escríbela y llévala a la práctica. Ese es el espíritu de este podcast, máxima eficiencia con el mínimo esfuerzo. Yo soy Octavio Landa y esto fue el podcast Eficiencia Empresarial. Convierte tu camino al trabajo en una escuela de negocios.